Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, gracias, muchísimas gracias por estar en nuestra sintonía. Durante esta semana hemos tenido el privilegio de estudiar la palabra de Dios y seguimos estudiando la Biblia. Por eso, nuestra motivación de siempre para que usted tenga su Biblia en mano, su guía de estudio y bajo la conducción y la dirección del Espíritu Santo, estaremos compartiendo con ustedes nuestro tema para hoy, asistencia a la comunidad. Es el tema que estaremos abordando en el día de hoy, asistencia a la comunidad. Recuerden, esta es la lección número 2 de este trimestre, amor o egoísmo. Esa es la cuestión, una gran pregunta, amor o egoísmo, para contrastar la gente que refleje el amor de Dios en su vida o aquellos que de una manera u otra siguen el camino contrario, que es el camino del egoísmo. Así es que gracias por estar con nosotros en esta hora. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Y quisiéramos en esta hora también saludar a nuestro gran hermano, nuestro amigo, el pastor Cristian Veras, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, es un grato placer saludarle en este día. Vaya nuestro saludo también extensivo para todos los integrantes de su familia. Que el Dios del cielo pueda protegerle y guiarle siempre. Muchas gracias, apreciado amigo pastor Juan Francisco Scroggins. Gracias por los saludos y los buenos deseos para este servidor y para mi familia. Amén. Que sean extensivos también para usted y los suyos. Amén. Yo sabía que eso viene en forma automática. Sí. Porque sé que tiene un corazón sincero para mi familia y pues lo recibo con todo cariño. Gracias. De nada, así es. Y para ustedes, amigos y hermanos, que la bendición del Todopoderoso en este día pueda continuar con ustedes. Les invitamos para que podamos ponernos en contacto con Dios a través de la oración. Querido Padre Celestial, una vez más nos ponemos en tus manos como vasos vacíos para que tú nos llenes con tu Espíritu Santo y que tu palabra pueda internalizarse en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que como resultado de ello podamos hablar solamente de ti y que podamos estar en contacto contigo en tu presencia divina. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pastor Cristian Veras, amigos, se habla mucho acerca de un evangelio social, una obra importantísima que debe realizar la iglesia, no solamente en términos de la predicación del evangelio. La teoría del evangelio es muy bonita, y hay muchas personas que logran acumular mucho conocimiento en términos teológicos, y sin embargo cuando uno estudia la iglesia primitiva se da cuenta que no solamente se dedicaban a predicar el evangelio, sino que daban asistencia en términos sociales a la familia, a las familias, a las personas que vivían en aquel entonces. De ahí que hoy vamos a tocar un tema muy importante para la iglesia. ¿Qué tan importante es para la iglesia el evangelio social? Tal y como dice, por ejemplo, el título, la asistencia a la comunidad. Es muy importante el evangelio social porque fue lo que Cristo enseñó. Del ministerio de Cristo todos nosotros tenemos que aprender porque Él fue realmente el modelo principal. Las estrategias para alcanzar a la raza humana fueron, o más bien se imitan en el modelo de Jesús.
por eso nosotros como cristianos debemos imitarlo a Él. Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Por lo que nosotros debemos de imitar, emular esos buenos ejemplos de la proclamación del Evangelio social. ¿Cómo nosotros podemos asistir a la comunidad? Bueno, ya encontramos acá en la guía de estudio que la iglesia cristiana primitiva crecía, pastor. Nosotros podemos ver el crecimiento de la iglesia como en Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y el desenlace del libro de los Hechos es que eso se cumplió a cabalidad. Los discípulos pudieron ver un evangelio dejar de ser exclusivo para los judíos y para un grupito marginados llamados seguidores del camino, a pasar hasta que los sacerdotes, miles de sacerdotes creían. Hechos capítulo 6, versículo 7. Por ejemplo, encontramos el evangelio a Cornelio, lo encontramos cuando pasa Chipre, cuando ya él está en el mundo conocido, Colosenses 1:23, y lo que podemos ver de todo esto es que el evangelio crecía. Ahora bien, este evangelio, pastor y estimados amigos, no crecía solo porque se predicaba el evangelio per se. Crecía porque los cristianos primitivos vivían lo que predicaban. Claro, a analizar esto, se nos dice en la Biblia que ellos compartían sus bienes, hacían reuniones en las casas y en las casas compartían su comida, y en los enfermos eran visitados y recibían definitivamente los medicamentos que para aquel entonces pues necesitaban. Y hay un punto muy importante que usted estaba destacando y estaba poniendo como ejemplo el asunto de emular, de imitar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros consultamos el Evangelio de Mateo en el capítulo 4, el versículo 23, pastor y amigos oyentes, ahí notamos que ciertamente con mucha claridad usted estaba citando la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, allí se nos dice que Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia de la gente. Es decir, vemos un ministerio enfocado en tres aspectos importantes de la vida. El primero es predicar el reino de Dios. Hemos enfatizado, todo cristiano tiene que predicar el evangelio del reino. Pero ese evangelio, esa predicación venía acompañada de un ministerio de salud, porque Jesús sanaba toda enfermedad y la dolencia del pueblo, y es precisamente lo que nosotros quisiéramos en el día de hoy que la gente pueda entender. Enseñando, predicando y sanando, tres aspectos importantes de lo que nosotros conocemos como el evangelio real, el evangelio vivo, que da asistencia a la comunidad en esos aspectos importantes de la vida del ser humano. Es importante, hay tres verbos. Número uno, enseñando, pero nosotros cuando tenemos un verbo en infinitivo o indicativo, ese verbo no está conjugado. Si yo digo caminar, pastor, ese verbo está en infinitivo, claro, o en indicativo. Ahora, cuando decimos, por ejemplo, enseñar, de igual manera está en indicativo o infinitivo. Pero cuando dice enseñando, este verbo ya no está en infinitivo. Es una acción continua. Lo importante es la acción que denota ese verbo. Ajá. Es un participio. Enseñando, predicando y sanando. Es decir, el ministerio de Cristo, el modelo del ministerio de Cristo no se detenía, porque mientras Él iba enseñando, iba predicando, y mientras iba predicando, iba sanando, y mientras iba sanando, iba bautizando. Lo que nos está presentando es que Cristo no se detenía en ningún momento, era un ministerio continuo. Y es importante que los creyentes, los primeros cristianos,
imitaban el ministerio de Cristo, pastor. Hay una declaración importantísima que en el libro Ministerio de Curación, página 102, Elena de White dice: solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía: sígueme. Noten eso. El Salvador trataba a las personas como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades, se ganaba su confianza y luego les decía: sígueme. Ahora, nosotros debemos mirar el modelo de Cristo y debemos seguirlo. Los primeros cristianos hicieron eso y por eso su predicación tuvo éxito. Pero es evidente que en algún momento, pastor, nosotros como cristianos nos detuvimos de mirar el ejemplo de Cristo y no lo seguimos más. A veces solo predicamos, pero no el método de Cristo. A veces hablamos, pero no estamos siguiendo el método de Cristo. Conforme a eso, hubo un hombre que usted y posiblemente algunos de nuestros amigos conozcan muy bien en la historia, y fue Mahatma Gandhi, ese pacifista hindú quien dijo: tengo gran respeto por el cristianismo. A menudo he leído el sermón de la montaña o del monte y he aprendido mucho de él. No sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús. De hecho, no hay nada malo con el cristianismo, dijo Gandhi, pero el problema es con ustedes los cristianos, que no comienzan a vivir en base a lo que ustedes mismos enseñan. Sí. Es decir, decimos, predicamos, pero no vivimos lo que predicamos. Lo que nosotros debemos preocuparnos por un evangelio social, por la gente, por sus necesidades, como se preocupaba el Salvador, y entonces cuando hagamos esto, millones vendrán a los pies de Jesús. Y quizás, Pastor Veras y amigos oyentes, lo que Mahatma Gandhi decía, lo decía en términos general del cristianismo, porque una gran mayoría, posiblemente de acuerdo a su visión, su óptica, no vivía conforme a lo que predicaba. Sin embargo, se sigue avanzando mucho y la gente se va en el proceso, se va formando una conciencia bien clara de que el evangelio no solamente es teórico, sino práctico. Por ejemplo, vamos a poner un caso de la Iglesia Adventista. La Iglesia Adventista tiene ministerios. Está el ministerio que tiene que ver con lo que usted dirige, el Ministerio de la Salud. Por eso tenemos clínicas, tenemos hospitales que se dedican a trabajar esa parte del ministerio que es muy importante a favor de la sociedad. Tenemos universidades y las escuelas que enseñan, y tenemos las iglesias que predican el Evangelio de Cristo. Si nos ponemos a mirar, pastor, en términos generales, la iglesia está abarcando esos tres ministerios. Salud, está el ministerio de la predicación y está el ministerio de la enseñanza. Por eso, apreciado hermano, querido amigo, es importante que veamos siempre el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y nos demos cuenta que Él puso mucho interés en los asuntos sociales. Hay algo que no podríamos dejar pasar por alto. Es el ministerio que realiza ADRA, que es la mano social de la iglesia, que precisamente cuando hay algún tipo de desastre natural se activa de inmediato esta institución de la iglesia y empieza a trabajar a favor de los necesitados. Hay una cita en Mateo, el capítulo 4, versículo 23, dice que Jesús recorría toda Galilea. Notemos eso, Mateo capítulo 4, versículo 23. Yo voy a leer textualmente para ustedes esta cita porque tiene mucha importancia de que veamos algunas cosas en ella. Mateo capítulo 4, versículo 23, notamos lo que dice la palabra del Señor allí. Recorrió Jesús
toda Galilea, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Según Flavio Josefo, Galilea tenía unas 200 comunidades y Jesús recorría esas 200 comunidades una por una. De hecho, nos está hablando, cuando dice recorrió Jesús Galilea, está hablando, pastor, de una gira misionera de parte de Cristo. Y esa es la primera gira en Galilea, en Mateo 4, 23 al 25, que es paralelo a Marcos capítulo 1, versículos 35 al 39, y Lucas capítulo 4, 42 al 44. Ahora, en su relato, Mateo presenta que Jesús recorría toda Galilea. En ese relato de la curación de la suegra de Pedro, los enfermos afligidos que se reunieron en la puerta de la casa de Pedro al terminar el sábado, debería insertarse también muchos eventos que ocurrieron y que no presenta el Evangelio. Y es que Jesús realmente llegó a Capernaum en el capítulo 8, que es parte de todo eso, y en esa curación del endemoniado en la sinagoga de Capernaum, el siervo del centurión, Mateo está hablando, pero está reuniendo o agrupando en breves palabras lo que Jesús hizo en toda Galilea. Más de 200 comunidades, repito, dice Flavio Josefo, que tenía Galilea. Y en lo que tiene que ver con el verano del año 29 de nuestra era, entre junio a agosto, Jesús recorrió toda Galilea sanando. En una declaración de Elena de White, ella dice que no quedó una sola persona enferma en esas comunidades a las cuales Jesús no haya sanado. Eso debe ser el sentir y la forma de predicar nuestra. Ahora, pastor, nuestros amigos, tal vez usted mismo pudiera decir, pero Jesús tenía el don de sanidad. Y yo no soy médico, nosotros no somos médicos, tampoco tenemos quizás el don de sanidad, pero hay muchas formas como podemos ayudar a los demás. Por ejemplo, el conocimiento de la salud. Cuando conocemos cómo tratar una enfermedad, cuando conocemos cómo evitarlas, cómo cuidar a la gente, a un enfermo, la misma higiene para un enfermo ayuda en la sanidad y muchas cosas más. Lo que tiene que ver con el mismo estado mental de las personas, todo eso es salud. Es así. Hay muchas cosas que se pueden hacer en torno a las orientaciones preventivas para cuidar la salud. Hay un punto muy importante, pastor, y tiene que ver mucho con la segunda parte de la lección de este día y que usted en un momento determinado estuvo tocando cuando habló acerca de la vida de la iglesia primitiva, ahí en Hechos de los Apóstoles. Nos damos cuenta que en Hechos, por ejemplo, 2, del 44 hasta el 47, 3 del 6 hasta el 9, y en Hechos 6 del 1 al 7, encontramos un punto muy importante que es común para los creyentes del Nuevo Testamento. Siguieron sencillamente el modelo de Cristo, a quien, como expresó el apóstol Pedro cuando dijo, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, y pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Es decir, que la iglesia de Cristo, en su cuerpo en la tierra y también en estos primeros siglos, expresó el amor abnegado de Cristo y su preocupación por la humanidad herida y quebrantada. Y estos creyentes en esa época se convirtieron en un ejemplo vivo de lo que es la compasión de Cristo. Ahora, yo quisiera preguntarle, pastor, ¿hay alguno de estos principios que encontramos allí en Hechos de los Apóstoles que podemos nosotros aprender en esos pasajes sobre el cristianismo auténtico? Por supuesto que sí. El cristianismo auténtico es liberar a las almas del pecado, del diablo
y del sufrimiento. Cristo vino para eso. Él dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo cierto es que en el gran conflicto que asola al universo, el diablo quiere desfigurar la imagen de Dios en la humanidad. ¿De qué forma? ¿Cómo así? Lo que pasa es que en el gran conflicto es la lucha cósmica entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo. Dios viene a restaurar la imagen divina en el ser humano, porque así lo creó desde el principio. Dios creó al hombre y a la mujer con una imagen divina, su imagen y semejanza. El pecado deteriora esa imagen, pero Cristo vino para restaurar en el ser humano esa imagen perdida. Satanás entonces en el gran conflicto trabaja para desvirtuar y para desfigurar nueva vez esa imagen. De manera que si tú has conocido a Dios, la imagen de Dios se va recuperando, restableciendo gradualmente en tu vida. El enemigo trabaja para que sea lo contrario y para que tú no luches por ese evangelio que es la proclamación de un mensaje de acuerdo a como Jesús lo hacía. Por eso, pastor, es importante que nosotros sepamos que el propósito de Dios es restaurar esa imagen y por supuesto incluye no solo una restauración espiritual, sino física, mental, emocional y por supuesto también espiritual. Indudablemente es así. Estamos viviendo en un mundo cargado de crisis en los valores, pero también crisis en términos económicos. Y hay muchas personas que literalmente están sufriendo, personas que lloran, personas que están a borde de perderlo todo, con muchísimas deudas. ¿Cuál es la función del cristianismo en este caso? Bueno, hemos hablado parte de lo que significa el cristianismo en términos sociales, interesarse por los necesitados, y cuando hacemos una consulta también con la palabra de Dios, uno de sus apóstoles llamado Santiago, en su carta universal, en el capítulo 1, versículo 27, nos da un elemento clave para esto. Allí se nos dice en Santiago 1:27, atención, apreciados alumnos, hermanos y amigos, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Quiere decir que Santiago ya tiene una visión muy clara de lo que significa este evangelio social que hemos estudiado o estamos estudiando en el día de hoy. Asistencia a la comunidad. Pregunta en este momento y a una revisión en tu comunidad, ¿quiénes están necesitados? ¿Cuánto necesitan en primera instancia escuchar el evangelio de Cristo que trae esperanza? Y luego pregunta, ¿qué puedo yo hacer por ese niño que no ha comido, por esa viuda, por el huérfano, por el necesitado? Porque de ahí es donde se define la verdadera religión. Ya hemos dicho, pastor Cristian Veras, con mucha insistencia, que de conocimiento, de mucha teoría, nosotros somos buenos. Ahora, vamos a acumular todo ese conocimiento y llevarlo a la praxis o a la práctica para que se cumpla en nosotros lo que estamos estudiando en el día de hoy, que tiene que ver con ese evangelio que da una asistencia a la comunidad, o el evangelio social, como hemos definido aquí en esta lección. Hay una declaración de Elena de White en el libro Ministerio de la Bondad. La que di anteriormente fue Ministerio de Curación y este es Ministerio de la Bondad. En la página 63, Elena dice lo siguiente: de los métodos de labor de Cristo podemos aprender lecciones valiosas. Él no siguió un solo método. En varias formas buscó captar la atención de la multitud para poder proclamarles las verdades del Evangelio. ¿Qué era lo que buscaba, pastor? La atención de la multitud. Claro. Y entonces dice, el trabajo primordial de Cristo fue el de ministrar a los pobres. Uh-huh. Usted acaba de decir algo así. Claro. Y oigan qué más. Los necesitados y los ignorantes, con sencillez abría delante de ellos las bendiciones que podían recibir, y así despertaba el hambre en el alma por el pan de vida.
La vida de Cristo es un ejemplo para todos sus seguidores. Es el deber de todo aquel que ha conocido el camino de la vida, el enseñar a otros cuál es el significado de creer en la palabra de Dios. Ya aquí lo dice. Cristo enfocó su ministerio en los pobres, necesitados e ignorantes. Ahora, ¿olvidó Cristo a la clase alta o a las clases alta, media alta? No, bajo ninguna circunstancia. Cuando usted estudia la vida de Cristo, fue un ministerio completo. Ahora, ¿por qué nosotros estamos haciendo el énfasis en la clase necesitada? Porque es la clase olvidada. El rico y poderoso, Jesús trabajó con ellos. Ahí está el joven rico, Zaqueo, Nicodemo. En síntesis, los mismos discípulos de Cristo, iniciando su ministerio, eran personas poderosas en términos económicos. De manera que la pregunta que usted hace, pastor, tiene una respuesta bíblica. Bajo ninguna circunstancia Jesús descuidó su trabajo misionero con los ricos y poderosos, pero los pobres ciertamente son los descuidados. Nosotros tenemos métodos para llegar a los pobres. Ya sabemos que supliendo sus necesidades, llamando la atención como Cristo lo hacía. ¿Cuáles métodos hemos desarrollado para llegar a los ricos, a la clase alta? ¿Cuáles métodos? Es importante, pastor, que nosotros podamos ver que ellos también son hijos de Dios. Por supuesto. Usted mencionó de esos casos y tomó el de Zaqueo, de los que mencionó. En el capítulo 19 del Evangelio de Lucas, Cristo dijo: hoy la salvación ha llegado a esta casa por cuanto él también es un hijo de Abraham. Es decir, en otras palabras, él también tiene derecho a la salvación. De manera que las estrategias que nosotros podemos utilizar para llegar a la clase alta, media alta, son un curso de cocina, un tema de salud, una revista de salud, hablar de las enfermedades mentales que está azotando todas las clases sociales sin parangón y sin discriminación alguna, entre otras estrategias importantes como un club de lectura, por ejemplo, y temas de interés. Por eso es un evangelismo especializado. Debemos alcanzar a todas las clases sociales con el evangelio. No olvidarnos de los necesitados, pero tampoco olvidar que las clases pudientes, aunque no tienen necesidad posiblemente económicas, sí tienen necesidades en otros ámbitos y ahí debemos llegar a ellos. Si usted quiere saber un poquito más en la Biblia, léase la historia de Nicodemo y de José de Arimatea, que eran personas muy adineradas, pero tenían necesidades especiales de conocer de Cristo, y ahí la palabra de Dios hace un relato para ello. Padre que estás en los cielos, estamos finalizando esta lección y oramos a ti en esta hora, en el nombre de Jesús, pidiendo que las lecciones estudiadas, los personajes involucrados en este tema y todo lo que tiene que ver con el deseo de servir pueda tocarnos poderosamente, que podamos sentir esa urgente necesidad en primera instancia, que el Espíritu Santo nos transforme y que nos convierta en un canal de bendición para tantas personas con las cuales nos codeamos, y a través de la radio a esa gran cantidad de oyentes a los cuales llegamos día a día. Favores que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.